¿Te has parado a pensar cuántas oportunidades estás perdiendo en tus presentaciones por no utilizar el lenguaje correcto? ¿Te has parado a pensar si realmente estás utilizando el lenguaje en tus presentaciones de forma estratégica? Hola amigo o amiga, ¿qué tal estás? Bueno, un nuevo episodio, la segunda parte de, ya sabes, de la serie Las claves para impactar con tus presentaciones, que engloba la lista de cómo hacerte inolvidable. Espero que el primer capítulo, la primera parte te haya gustado. Acuérdate, el territorio común, algo fundamental y que muchas veces no se cuidan o no lo cuidan muchos formadores o muchos speakers o muchos líderes. Te animo a que lo hagas, que lo implementes. Pero hoy estamos hablando de algo muy importante también en tus presentaciones que te van a hacer diferente, o por lo menos es algo que trabajamos de forma muy exhaustiva dentro de la Escuela Internacional de Neurotrainers. Hoy concretamente vamos a hablar de una parte del lenguaje, de algo que seguramente estés utilizando sí o sí dentro de tus presentaciones, pero seguramente lo estés utilizando de forma inconsciente. Y aquí la clave es que todo, de forma consciente y de forma dirigida, lo tengamos todo controlado. Vamos a hablar de algo fundamental para generar impacto con nuestras presentaciones en nuestra audiencia y en nuestro público. Vamos a hablar de pronombres. Como te decía antes, seguramente los pronombres les estás metiendo sí o sí en todas tus presentaciones día tras día, bien sean en reuniones, bien sean en webinars, bien sean en presentaciones en presencial, bien sean en talleres. En todo estamos utilizando pronombres. Pero la pregunta es si tú estás utilizando los pronombres de forma adecuada, si estás utilizando los pronombres de forma estratégica. Lo que realmente determina que te conviertas en un auténtico speaker profesional, en un auténtico crack, en un auténtico número uno, es que tengas el máximo control de lo que estás haciendo en el antes, en el durante y en el después de esas formaciones y esas capacitaciones. El control de los pronombres, la utilización de los pronombres de forma correcta en tu mensaje es fundamental. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque estás generando resonancia. En base al pronombre que tú vayas a utilizar en tu presentación, en tu mensaje, la resonancia que tú vas a generar bien en el corazón y bien en la mente de tu cliente o de tu audiencia o de tu público va a ser muy diferente, utilices un pronombre o utilices otro. Por eso vamos a hablar de tres principales pronombres que seguramente son los que estás utilizando y tres pronombres que vas a tener que utilizar de forma muy dirigida y de forma consciente si realmente quieres marcar la diferencia. ¿Tiene buena pinta, que sí? Bueno, pues vamos a por ello. Vamos a hablar del primer pronombre. El primer pronombre que normalmente se utiliza es el yo. El yo. Bueno, ¿qué voy a hablar de... ¿Qué te puedo decir del yo, no? ¿Recomendado? En absoluto. Yo te recomiendo que utilices el yo, no que le quites de tu mensaje, pero que lo utilices cuando realmente es interesante o cuando realmente te puede aportar algo en vez de restar, ¿de acuerdo? El yo que cuando nosotros estamos constantemente utilizando el pronombre yo, la audiencia, tu público, tu cliente va a generar una resonancia que no es la correcta, no es la que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque de forma inconsciente la mente de esas personas que tienes ahí enfrente van a percibir que, bueno, pues que eres una persona egocéntrica, que eres una persona vanidosa, que solamente hablas de ti, que el foco le tienes totalmente puesto en ti. Y como te he comentado muchas veces, la clave fundamental no es tener el foco en ti, es tener el foco en ellos. Claro que en algún momento tienes que poner el foco en ti, pero la clave es estar constantemente con el foco en ellos. Su mente, la mente de tu público, la mente de tu audiencia, si tú estás utilizando constantemente y cargando el mensaje, lo primero que te va a hacer es quitarte ese proceso de humanización que en el primer capítulo, que además te invito a que lo veas si todavía no lo has visto, si estás viendo esta segunda parte, te animo a que veas el vídeo anterior donde hablábamos de la importancia de la humanización de nuestra marca. Esto te va a restar esa humanización, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo te diría que utilices el yo
muy justo, de forma muy concisa. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Bueno, pues vas a utilizar el yo cuando vayas a crear tu propia credibilidad. Pero nada más, nada más. Ten cuidado con excederte en la utilización de este pronombre, porque te puedes cargar tu presentación. Cuando vas a utilizar esto, eso es, solamente para hablar de tu credibilidad, pues yo, o cuando vayas a contar una historia, es decir, vayas a contar una historia donde digas tú, yo en aquel momento también estuve en esa posición en la que tú te estás encontrando hoy, y cuentas una historia, pero poco más. No estés constantemente utilizando el yo, porque te vas a cargar la presentación, pero sobre todo la vas a cargar en la mente de tu audiencia y de tu público. Vamos a por otro pronombre, que es el tú. Este ya te recomiendo que lo utilices, ¿vale? Además, cuando utilizamos y trabajamos con neuromarketing político, es uno de los, de los pronombres que recomendamos que utilice el político, ¿no? Es un pronombre que genera ya una resonancia mucho más correcta, porque te estoy hablando a ti, tú, y además algo muy importante, genera compromiso, genera dos cosas. Genera, por un lado, compromiso, va de ti, es decir, va de ti, responsabilidad, compromiso, y también puedes generar, con este pronombre, puedes generar acción. ¿Vale? Por eso es tan importante la utilización del tú. Algo muy importante es también saber que el tú impacta en una parte del cerebro muy importante a la hora de generar, ventas, a la hora de generar persuasión, a la hora de influenciar, que es la parte del reptil, la parte del primitivo. Al primitivo le encanta el tú, que le hables de tú, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el pronombre tú ya es muy recomendable a utilizar en tus presentaciones. Y vamos a por el último, y el último es, vamos a coger el azul en este caso, el último es el nosotros. ¿Vale? Un pronombre también recomendado, un pronombre que te le recomiendo, porque lo primero que estás haciendo, y vuelvo a decirte que lo comentamos en el último vídeo de esta serie de las claves para impactar con tus presentaciones, hablamos de los territorios comunes, de que esas personas te consideren un igual. Si nosotros hablamos de nosotros, si yo hablo al público de nosotros, yo me estoy metiendo dentro de esa tribu, yo me estoy metiendo dentro de esa comunidad. Por lo tanto, esta utilización de este pronombre lanzado a un público concreto, a una audiencia concreta, está empatizando y va a generar bastante impacto. Por lo tanto, yo te diría que la utilización, cuando tú vayas a utilizar los pronombres, y vuelvo a decirte que aquí la clave fundamental es que lo hagas de forma consciente y de forma dirigida, utilices el nosotros, porque lo que hace es integrar, te pones, entras dentro de esa comunidad, dentro de esa tribu, por lo tanto te está integrando, y el tú. ¿El yo le vas a utilizar? Claro que sí, pero utilízale exclusivamente, pues eso, para contar tu propia historia, o por ejemplo también lo puedes utilizar para el tema de credibilidad, pero nada más, no abuses de este pronombre, ¿de acuerdo? Porque si no, en la mente de ese público al que tú te estás dirigiendo, no lo va a, la resonancia que va a generar en ese público no va a ser la correcta. Una cosa también, antes de despedirme, importante, es que la utilización de estos pronombres, como yo antes te comentaba, tienen que venir determinado por una estrategia, por una estructura del mensaje, que es una de las cosas que nosotros enseñamos en la Escuela Internacional de Neurotrainers. Si quieres saber más, pues te dejo aquí el enlace www.neurotrainer.es, y ahí vas a saber mucho más de lo que hacemos, ¿no? Pero la utilización bien de uno, bien de otro, del otro, va a venir determinado del propósito. No lo olvides nunca, del propósito que tú busques con este. ¿Te das cuenta? Si tú tienes identificado cuál es el propósito, es decir, el por qué tengo que utilizar por qué tengo que utilizar este, o tengo que utilizar este, estamos hablando de estrategia. Y eso es lo que pretendo contigo, que todo lo que hagas en tus presentaciones, que todo lo que hagas cuando estés delante de un público, lo hagas con un porqué y con un para qué, con una estrategia y con una estructura concreta que te haga diferente. Bueno, amigo, amiga, espero que te haya gustado.
esta segunda parte de las claves para impactar con tus presentaciones. Lo único que te puedo pedir es, bueno, pues que me des tu me gusta, que lo compartas, que compartas este vídeo con tu gente en las redes sociales, que me dejes tus comentarios, aquí abajo, incluso dudas y preguntas. Sería para mí todo un placer ponerme en contacto contigo. Y algo muy importante, suscríbete a mi canal si todavía no te has suscrito, porque de esta forma vas a recibir directamente los vídeos. Cada vez que subamos un vídeo a nuestro canal, va a ir directamente a tu bandeja de entrada y va a ser muchísimo más cómodo. Bueno, espero que te haya gustado, no lo olvides, suscríbete, mándame tus comentarios y te espero en la siguiente clave para impactar con tus presentaciones. Contigo ha estado Juan Carlos Castro y no lo olvides, sin acción no existe nada. Nos vemos.